Gusto en verlos nuevamente. Vamos a iniciar nuestra grabación y pues continuamos la quinta parte con la que nos quedamos pendientes en el año pasado, es decir, en diciembre 2023. Y bueno, hoy continuamos siendo hoy día 23 de enero del 2023 ya. 2023. Entonces, vamos a iniciar a continuar con nuestro tema. Bueno, ahora dijimos que estamos en el poder y los misterios de la oración en la parte número 5. Aquí nos aparece una imagen egipcia, pero antes de continuar con el tema que ya previamente, antes de la grabación, hablamos, vamos a hacer una referencia muy importante, el por qué la oración hoy, quizá más que nunca, bueno, todos los tiempos ha sido necesario, pero hoy en esta época, que estamos en la época, según los cabalistas, en la era de Acuario, esta era de Acuario nos refieren pues varios sabios cabalistas y como les decía, voy a hacerles algunos párrafos de lecturas del rabino Philip Berg, de bendita memoria, iniciador pues del centro de Kabbalah en América, y es alumno de Rab Bradway, que también es seguidor de Rab Ashlag. Rab Ashlag, a principios del siglo XX, fundó el centro de Kabbalah en Israel, y de ahí viene esta escuela. Bueno, vamos a ver. Hoy en la era de Acuario, el Zohar, hace 2000 años, nos advierte que hay dos generaciones antagónicas y que también la era de Acuario en la cual hoy estamos nosotros viviendo, pues nos dice que estas dos generaciones son antagónicas. ¿Por qué? Porque viene la generación de los Erev Rab. Los Erev Rab, ¿recuerdan? Se conoce como la multitud mixta o multitud mezclada, que eran los magos egipcios que salieron de Egipto con Moisés para tratar de robar la tecnología, o mejor dicho, la supuesta magia que ellos pensaban, el por qué, pues, había hecho esos milagros y por qué el poder del Dios de Moisés era superior a todos los dioses egipcios, porque ellos adoraban ¿a quién? A los astros, a Teba, que es la naturaleza. Y los astros son importantes para el género humano, pero no determinan la evolución humana. La pueden determinar siempre y cuando el humano no haga nada. Pero cuando se encontraron ante un poder superior, pues ellos dijeron, pues vámonos con Moisés, y le crearon muchísimos problemas porque el creador, Akadosh Baruj Hu, le dijo que no se llevara con él, no se los llevara al proceso de salida de Egipto. Pero bueno, él quiso hacerlo porque, según dicen los Mekubalim, que él tenía la esperanza de poder rescatar a esa generación, a ese linaje, para convertirlos a la creencia del Dios de Israel. Pero entonces esas dos generaciones son los Erev Rab y la oración y la generación o el linaje de Israel. Dice que el Ari Kadosh, como ustedes saben, el rabino Isaac Luria, consideró los problemas relacionados con la era de Acuario. Fíjense, Isaac Luria es del siglo XVI. Él proporcionó también una visión de la raíz misma que extrajo de las doctrinas de la reencarnación. De hecho, él ha escrito varios libros importantes, entre ellos el Shar Arigulin, que es decir, las revoluciones de las almas. Él profundiza mucho acerca de cómo las almas llevan un proceso en este mundo y cómo evolucionan. Entonces, a él se le debe
mal conocido se conoce como reencarnación, que en realidad debería ser las revoluciones de las almas. Dice, la generación del Dor de él, la generación omnisapiente, la generación de la inteligencia se levantará de nueva cuenta en almas reencarnadas durante la era de Acuario. Es decir, tanto la generación de los Erebrab como la generación de Israel, pero con un conocimiento superior, estas dos inteligencias en esta era de Acuario, es decir, la que nosotros estamos viviendo, estarán presentes. Dice, y el Ari demuestra su familiaridad con la actividad cósmica interna y la inteligencia de la era de Acuario. La era Erev Rav es aquel segmento de los israelitas que en el tiempo del Éxodo mostraron una arrogancia y una insensibilidad tales que aseguraron el fracaso de la misión. Hoy en día, las personas que no tienen compasión, sensibilidad y tolerancia hacia los demás corrompen el cosmos con su energía e inteligencia negativa. Es decir, está una conciencia del Rav en esas personas. La era del Rav del Éxodo era un mundo desgarrado por la violencia y particularmente por la cuestión del Dios de Israel. Ellos son directamente responsables en el siglo XX, pues por ejemplo, de lo que hubo el Holocausto, la destrucción del mundo a través de los siglos. Ellos también son almas reencarnadas de la generación de la Torre de Babel, nos dice, como lo afirma el Zohar. Importante saber acerca de esta generación. Los Ra del Éxodo fue incapaz de completar su tikkun o corrección con sus cuerpos físicos de entonces, sin otra alternativa que Dios decretó que sus cadáveres caerían en el desierto de todos los que fueron contados. Es decir, los que causaron el problema del becerro de oro fueron los Ra, esa multitud mixta. Dice, vemos aquí la íntima conexión entre la era de Acuario y la reencarnación de los Ra. Por ello, la oración cuántica, por eso la oración con intención, la oración que en Kavanah, que es el tema de nuestro estudio, es tan desesperadamente necesaria en esta época de Acuario. La inteligencia malvada de los Ra habrá de expresarse en su violencia como nunca antes en la historia humana. ¿Qué estamos viendo hoy? Bueno, lo pongo entre paréntesis y puntos suspensivos. ¿Por qué? Es tanta la violencia que nosotros mismos estamos viendo en nuestro país, en nuestros estados, y en muchas partes del mundo. Lo estamos viendo en Ucrania, cómo es posible que lleguen a asesinar y a destruir ciudades, colegios, hospitales, escuelas, etcétera. Bueno, ustedes están también enterados, quizá mucho más que yo, pero bueno, esta es esta situación traumática. Dice, el Zohar previó esa traumática era como una era de extremos. En estos tiempos afirma el Zohar. Dice, el rabino Shimón, o sea, el autor del Zohar, Shimón Bar Yochai, levantó sus manos, lloró y dijo, ay de aquel que viva en ese periodo, digna de alabanza es la porción de aquel que lo encuentre y tenga la divina capacidad de vivir en ese tiempo. O sea, ahora. La deslumbrante paradoja de los opuestos, las expresiones ay y la digna de alabanza, es el mismo periodo mesiánico. La explica el rabino Shimón en el Zohar de la siguiente manera. Ay de aquel que vive en este periodo, porque cuando la fuerza de la luz haga contacto con la Shekhinah, el canal de la revelación cuántica, él contemplará a los que permanecen fieles o conectados, mejor dicho, a ella y a todos los que se han unificado con ella. La luz de la fuerza escudriñará las acciones y los hechos de aquellos que no se han hallado justos. Acerca de esto las escrituras declaran, mire, y no había quien, estamos hablando de la atmósfera protectora, la Shekhinah, diese ayuda a estos, les aguarda la aflicción y un tormento angustioso.
Es decir, todo aquel que no está conectado con la conciencia divina el día de hoy, con la oración, tiene una atmósfera de desprotección que le afecta muchísimo. Y hay sufrimiento, y hay dolor, y hay escasez, y hay enfermedad, y hay muchas cosas. Pero por otro lado, el que tiene la conciencia mesiánica, el que ha elevado su conciencia y practica la espiritualidad y tiene estudio y oración y conocimiento, la Shejinah le protege. Así como dice el Salmo 91, que podrán caer a 10,000 a tus lados, y sin embargo a ti pues estarás, solamente observarás. Es importante tener conciencia de ello, porque ese es por eso dice también el Zohar, los cabalistas dicen que el Zohar es el arca de Noé para esta generación, es decir, en la era de Acuario. Para estar protegidos necesitamos descubrir y escudriñar en la conciencia. Por eso esta era de Acuario es tan importante, porque se están haciendo revelaciones que nunca antes en la historia de la humanidad se habían hecho. Y hoy es precisamente la parte oscura y la parte de la luz, como menciona Apocalipsis en el Armagedón, que hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Es decir, esas dos conciencias que tienen que ver con el cerebro derecho y con el cerebro izquierdo. ¿De qué lado que está? ¿O se está de la luz o se está del lado de la oscuridad? El que está del lado de la oscuridad, hay de aquel de sus sufrimientos. Y el que está del lado de la luz, que dice que hermoso, porque dice, repito, aquí esta versión dice, hay de aquí que viva en ese periodo, porque cuando la fuerza de la luz haga contacto con la Shejinah, él contemplará a los que permanecen fieles a ella, a todos los que se han sido unificados con ella. Pero por otro lado dice también, y mire, y no había quien, es decir, la Shejinah no protegía, diese ayuda a esto, les guarda la aflicción y el tormento angustioso. Bueno, esto está escrito desde hace más de 2000 años. Vamos a continuar brevemente, nomás para puntualizar acerca de esta generación. Dice, la Erev Rav es gente que nunca se satisface. En cuanto a esto, la Biblia asocia por primera vez la palabra nazi, subrayo nazi, a la conciencia del mal de la Erev Rav judía. Estamos hablando ya del siglo XX. Su actitud ante la vida y ante las experiencias personales revela su carácter intrínseco, algo así como, ¿qué han hecho por mí últimamente? Es decir, toda aquella persona que tiene un gran deseo de recibir para sí mismo está en una conciencia de los Erev Rav. Así pues, en la naturaleza paradójica de la era del Acuario, junto con la reencarnación de la Erev Rav judía, la era de Acuario debe necesariamente recrear la revelación del monte Sinai, a fin de permitir que sobreviva el resto de la humanidad. La gente que entre nosotros tiene mala conciencia se opone y se opondrá al conocimiento de la Kabbalah. Todos aquellos que vituperan, que desprestigian, que hablan en contra, dicen que el Mashiach se va a encargar de ellos. Dice, incluso hoy en día las personas intolerantes corrompen todo el cosmos con su negatividad al estilo Armagedón. El estado acuariano de las cosas se volverá intolerable para la humanidad. Nuestra única esperanza es conservar nuestra conexión con la realidad del árbol de la vida. ¿Y cuál es la realidad del árbol de la vida? Es el Zohar, porque el Zohar es el libro del esplendor, y la base del esplendor es estar conectado con el árbol de la vida, que desde el jardín de Edén fue uno de nuestros primeros preceptos que se nos indicó, como podrán recordar. Uno de los canales disponibles para alcanzar la comunión con el árbol de la vida es nuestro viaje hacia el pasado, hacia la revelación del monte Sinai, en el cual se puede lograr
lograr leyendo y escuchando la Torá. Es decir, la Torá que se nos fue entregada en el Sinaí, ahí viene todo el mapa, toda la revelación para regresar a nuestro origen. Pero dice que el Señor de las tinieblas está plenamente consciente de la oportunidad que brinda la Torá. Por lo tanto, durante la era de Acuario, sus esfuerzos estarán dirigidos a socavar y a sabotear este instrumento, es decir, la Torá, es decir, la Kabbalah. De esta manera se le impide a la humanidad hacer uso del vehículo más poderoso que dispone para lograr nuestro objetivo de unificarnos a la fuerza de la luz. Y aquí, pues, termino de compartirles estos párrafos que son muy interesantes y que son muy importantes. Como ven, los Seres vienen desde la Torre de Babel, estuvieron también en Egipto, y bueno, y ahora, pues aquí los tenemos, los Seres reencarnados, porque la naturaleza de los Seres sigue vigente el día de hoy. Y cuando nosotros estamos actuando de manera perniciosa, pues estamos conectados con la conciencia de los RRAM. Por eso la oración es importante, la oración con intención. Bueno, vamos, como les mencionaba hace un momento, el rabino Ashlag, Rav Ashlag, fue el creador del centro Kabbalah en el siglo pasado en Israel, perdón, en Israel, y del cual, pues, esta escuela que nosotros estamos siguiendo, pues, viene de esa raíz, pero, bueno, son varios los cabalistas que han venido. La Kabbalah es una, que hay algunos grupos que lo utilizan de una manera o de otra, pero la Kabbalah es única, es como las matemáticas, es única, no puede ver a una y otra. Dice el rabino Rav Ashlag, dice que el ser humano, desde chiquito, desde nacido, no es bueno. ¿Qué pasa eso? No es que no sea bueno. Imaginan un niño, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que realmente desea? Todo. Es decir, es puro recibir, recibir y recibir. Pero es que cuando llegamos a este mundo, tomamos un cuerpo, y ese cuerpo inmediatamente aprisiona el alma. Quien quiere saber un poquito más, creo que en alguna ocasión ya lo traté, el significado de por qué Jonás fue tragado por el pez y qué significa eso. Bueno, pues precisamente el alma viene a sufrir tormentos, desafortunadamente, gracias a los deseos del cuerpo, y como el cuerpo es la fisicalidad, es Ateva, que está formado por todos los elementos del universo, de la Tierra, por ejemplo, inmediatamente es utilizado por las fuerzas del mal. ¿Para qué? Pues para meter en la conciencia de los niños el yo quiero, yo deseo y todo es para mí. Entonces, cuando dicen, saca tu niño interior, bueno, sí, podemos decir de la ingenuidad, pero en realidad los niños, pues, lo único que quieren es recibir. Y aunque son muy tiernos y muy bonitos, pues claro, todos por ahí pasamos, y no se diga de los nietos, en realidad está uno enamorado de ellos, pero en realidad, si nosotros nos pusiéramos en la edad de niños, vemos que el ser humano se maneja por septenados, es decir, de edad de 7 años. Por ejemplo, de 0 a 7, de 7 a 14 y de 14 a 21. De 14 a 21. Entonces, de 0 a 7 tenemos solamente el nivel más bajo del alma, que es el Nefesh, que es lo mínimo, pero que es una conciencia del cuerpo solamente. Después, entre 7 y 14 nos llega otra parte del alma, que es el Ruach. El Ruach que ya empieza a despertar.
Y por eso empiezan a cambiar la personalidad de los niños y niñas. Y de los 14 a los 21 llega la tercera parte del alma, que es el nefesh, la neshama. Entonces, cuando ya podemos tener conciencia de las cosas y podemos ya discernir y poder decir, bueno, ahora sí, voy a trabajar espiritualmente o no. Si no tenemos la raíz de la neshama, que es la shora neshama, entonces, y no tenemos el conocimiento y el apoyo de los padres, de los maestros, pues igualmente vamos a seguir como niños con un deseo de recibir, recibir y recibir. Y hay gente que se muere y se da anciana y no se deja de tener ese deseo de recibir y recibir. Es decir, la conciencia de ver el Rafa. Precisamente para salir de esta desventaja es por lo que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito él, nos dio la Torah. ¿Para qué? Para salir de esta conciencia robótica y de esta conciencia en la que estamos ahí. ¿Para qué nos dio la Torah? Para que vaya puliendo el alma hasta transformarla en Kadosh, es decir, en santa. Por eso el Zohar se llama Zohar Akadosh. Y los que no tienen el Zohar Akadosh, ¿la tienen opción o no la tienen? No quiero hablar de otras culturas, pero según nos dicen que no tienen opción. Bueno, no nos voy a meter en una controversia que no terminamos el día de hoy aquí. Pero bueno, estamos diciendo lo que esta muestra, lo que nos dice el rabino Rav Ashlag. Por eso el ser humano necesita salir de la ignorancia. Es decir, tenemos el mandato incluso de salir de la ignorancia. ¿Para qué salir de la ignorancia? Pues miren, si vemos, por ejemplo, Proverbios, ustedes que han leído el Proverbios, solamente hay muchas cosas relacionadas con la sabiduría. Por ejemplo, en Proverbios 18:2 nos dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alardes de su propia opinión. Es decir, hay gente que habla de cosas que supuestamente sabe, pero en realidad está haciendo una opinión sin sabiduría. O también en el que dice en Mishlei, Proverbios 13:10, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Y hay más. Por ejemplo, en Coelet, en Eclesiastés, se habla de que la sabiduría hace que la persona tenga paz, que tenga salud, que tenga prosperidad, que tenga muchas cosas que también se mencionan en Proverbios. Entonces es importante que nosotros tenemos conciencia y los felicito por estar presente aquí, porque aquí estamos aprendiendo cosas que no se van a dar en ninguna universidad, ni en ninguna religión, sino que es sabiduría exclusivamente del Creador. Por eso, ese mandato de salir de la ignorancia es una instrucción y tener sabiduría para vencer la irresistible atracción hacia lo material. ¿Sí? Entonces, la irresistible la atracción hacia lo material es, pues, el confort que hay en este mundo. ¿Sí? Se dice que el ser humano ha progresado mucho en el confort. La tecnología ha generado mucho confort, pero no ha generado felicidad. El confort viene de lo que el cuerpo necesita para estar cómodo. El cuerpo que necesita alimentación, comodidad, baño, perfumes, sexo, aire acondicionado, transporte fácil, diversión. Ahora hay tantas streamings y películas. Todo eso es confort. Y bueno, está bien, no digo que tengamos que vivir incómodos, ¿no? Pero eso no da la felicidad. ¿De qué sirve tener todas esas facilidades si tienes tu familia descompuesta? O si vienes de un divorcio, o estás en una situación complicadísima, o estás teniendo problemas. Yo creo que por ahí no va el asunto. Entonces se requiere salir de la ignorancia porque la sabiduría nos
ayuda a vencer esa irresistible atracción hacia lo material, hacia lo mundano, que son importantes, sí, pero no te quedas atrapado en ello, porque la ignorancia solo importa lo material y se vuelve una persona indeseable en el mundo superior, antipático aquí y antipático arriba. Que Dios no lo permita. Bueno, vamos a seguir con el tema de la oración. La oración con Kavaná, es decir, con intención, nos da dos midot bien importantes. ¿Qué son midot? Son virtudes de carácter, virtudes de personalidad, virtudes de don de gente, pues vamos a decirlo de alguna manera para hacerlo de maneras coloquiales. Y la primera de ellas es que nos da una lealtad hacia Dios, hacia el Creador. Esa lealtad hacia el Creador, Baruj Hu nos dice, pues, yo contigo, siempre contigo, pero siempre leal a Él. De esto se puede hablar bastante. También nos dice que la modestia a lo material, lo que acabamos de mencionar hace un momentito, tomamos conciencia de la importancia de que lo espiritual es, pero muy superior sobre cualquier cosa en este mundo, sobre cualquier cosa. Entonces, la modestia por lo material, es decir, tenemos menos deseos. Les comparto, el domingo fuimos por Lupita a misa y el sacerdote que celebraba la misa hablaba acerca de la conversión. Y hay un tema hay un aspecto que tocó acerca de que hay que acabar con el deseo. Y que acabando con el deseo, pues logras hacer la conversión. Entre otros aspectos, ¿sí? Bueno, pero el deseo es también el motor. Si no deseas, pues no te motivas. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos compaginar entre el deseo de lo material y la motivación que debemos de tener para luchar por lo material en este mundo, sin perder lo espiritual? Bueno, una de las características esenciales, y quien tomó las primeras clases de Kabbalah con un servidor, hablamos mucho del principio de las paradojas. Es decir, cómo resolver esas contradicciones. La Kabbalah es lo que viene a darnos luz, a resolver todas las paradojas. Y por ejemplo, las contradicciones aparentes que hay, por ejemplo, en las narrativas bíblicas. Por ejemplo, se dice, no matarás. Y luego en otra parte, más adelante, cuando están yendo hacia Jerusalén, le dice, acaba todos, mátalos, no dejes ninguno. Por fin, o hay que matar o no hay que matar. Entonces eso parece una contradicción para una persona que ve las cosas literalmente y que es ignorante, que no conoce esto, pues se va a quedar atorada, ya no sabe ni para dónde jalar. Bueno, eso es otro tema que vamos a ver en su momento. Pero a lo que digo que, ¿cómo resolver las paradojas? La manera de resolver esas paradojas es una, que sí se desea, claro que desea. Yo deseo algo, un proyecto, casa o lo que tú quieras. Desearlo, claro que lo deseo. Es más, hasta lo necesito, creo. O a lo mejor no lo necesito, pero lo deseo, porque hay que ver que hay deseos que son necesarios y que nos son desde el ego. Pero aquí viene el diálogo con el Creador, y decirle, yo deseo esto y lo deseo tanto que no lo quiero. A ver, ¿cómo lo resuelvo? Decirle al Creador, este proyecto, esta cosa material, o esto, lo deseo, pero Señor, si tú sabes que esto no es bueno para mí, no, yo lo suelto. Sé que lo deseo, pero tú sabes, tienes una visión superior a mí
tú ves el marco completo y del proyecto espiritual que tienes para mí dentro de mi libre albedrío. Y sabes que si este proyecto, esta cosa, me va a causar problemas, mejor la retiro, no la quiero. Entonces, desear y no desear están íntimamente relacionados. Entonces, el creador ve que es algo que es bueno para ti, se te van a facilitar las cosas, no como alfombra roja, porque hay aspectos que hay que venir superando, pero se van a ir facilitando para que tú llegues a ese deseo que estás teniendo. Pero si por otro lado es algo negativo o algo que te va a hacer daño, pues no se va a poder. Y no solamente se ve en lo material y en los proyectos, en la pareja. ¿Cuántas veces se obsesiona la mujer o el hombre por la mujer o por el hombre? Y hacen hasta lo imposible por reunirse y hacen, bueno, total, al rato todos, ya ni quiero hablar de los problemas maritales, pero hay problemas así. Y así pasa no solamente en eso, también en las sociedades, en los trabajos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos habla la Kavaná, la oración con Kavaná es que dice que nosotros podemos bajarle a ese deseo material y que sí, sin embargo, yo quiero y deseo esta vida y estas cosas mejor y todo eso, pero yo sé que no es a lo que yo vine a este mundo. En este mundo físico puedo tener todo eso, disfrutarlo, vivir con comodidad y con felicidad con mis seres queridos, pero lo que viene no es eso. Quiero ponderar sobre todo mi trabajo espiritual al cual yo vine a este mundo, que ese es lo más importante y que la mayoría, desafortunadamente, y a veces la olvidamos. Y eso es lo que nos dice cuando oramos con intención, desarrollamos la lealtad hacia el santo, bendito es Él, y podemos regular lo modestia a lo material, es decir, lo material no me despeña. Sí lo quiero, pero voy a estar ahí sufriendo porque no lo tengo. Porque hay gente que sufre mucho por lo que no tiene y no disfruta ni siquiera lo que tiene. Entonces, no aprecia, es lo que se llama la apreciación. Bueno, seguimos pues adelante. Bueno, sabemos que cuando oramos con Kavaná, tenemos la Debekut. Recuerden que la Debekut es la adhesión con el Creador. Si voy a ser leal con Él, pues quiero aliarme siempre con Él. Para poderme yo aliar, reconciliar con el Creador. No solo yo, todos. Porque acuérdense que nosotros somos un alma, toda la humanidad, somos una alma única. Y esta alma queremos unirnos al Creador. Entonces, por eso las oraciones son colectivas, no individuales. Si oras nada más para ti y por ti, estás equivocado. Estamos equivocados. Las oraciones son colectivas. Tenemos que pedir para los demás para que a nosotros nos llegue. Entonces, la Debekut va en 4 fases. La primera fase es hacer las paces con Dios. ¿Qué significa hacer las paces con Dios? Bueno, no quiero conflictos contigo. Por lo tanto, voy a hacer lo que tus instrucciones, tus leyes me dicen lo que debo hacer, tus alajot. La alajá que tú me estás indicando es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque quiero estar bien contigo. Es decir, si yo quiero estar bien con mi mujer y llegamos a un pacto, pues lo que menos quiero es pelearme con ella y vamos a estar haciendo las cosas bien y viceversa. Segundo punto, restablecer la armonía de manera constante en la relación. Es decir, tiene que ser constante esta armonía. Quiero estar bien con él, estoy en paz con él, en esa conciencia, en esa relación. La tercera es nunca darle la espalda. Es decir, bueno, pues hoy sí, pero ya me voy a portar un tiempo mal y otra vez no. O estamos o no estamos.
Porque cuando nosotros le damos la espalda a nuestro Creador, generamos fisuras en nuestra, vamos a decir que nosotros estamos en un halo espiritual con como si fuera una corteza impenetrable. Pero si nosotros damos la espalda, se abren grietas y por esas grietas permean las fuerzas del mal. Le voy a poner un ejemplo. Hay una persona que le gusta mentir. Hasbe Shalom, pero ninguno de nosotros. Después de que miente, el espíritu de la mentira permea por esa grieta y entonces le da fuerza para continuar mintiendo. Y a medida que va a seguir mintiendo, va a seguir refortaleciendo su espíritu del mal dentro de él. Y así hasta que crezca la fuerza de la mentira, hasta llegar a crearle un problema bastante duro que incluso lo puede llevar a la cárcel. Vayan ustedes a ver. ¿Cómo acabar con esa fisura? Pues primeramente ya no hay que darle de comer y hay una técnica para poder acabar con ella. Tiene dos opciones. O está el sufrimiento, por ejemplo, el espíritu del orgullo. Esa persona va a ser humillada. De la mentira va a ser descubierta y seguramente será apresada o incluso le puede pasar hasta un asesinato. Dios no lo quiera, no sabemos qué es. Entonces, no hay que darle espalda porque se crean fisuras y por ahí se permean las fuerzas del mal y entonces pues nos causan mucho daño. Por eso es importante para poder tener ese debekut con el Creador, la oración con Kavaná. La oración con Kavaná es el templo. ¿Qué es el templo? Es el Mishkan. Es un Mishkan móvil. ¿Y qué es el templo móvil? Pues somos nosotros, ¿sí? El templo, el Mishkan móvil es decir, soy yo. Hacedme un templo y habitaré en ellos. No dice en él, en ellos. Entonces, tenemos que valorarnos también nosotros. Cuando nosotros vemos en el primer nivel del alma, tenemos que corregirla. ¿Cómo vamos a corregirla primero? El alma, fíjense, la palabra Mishkan tiene la misma numerología que Nefesh. Nefesh tiene una gematria de 430 igual a 7. Es Nefesh. Y Mishkan, aquí está, tiene 1060 que por la cifra reducida da 7. Es decir, el templo que se destruyó, con el cual se instituyeron las oraciones, nosotros somos el Mishkan, es decir, el templo móvil. No necesitamos el templo. Estamos ahora, nosotros somos el templo. ¿Sí? Pues creo que aquí a lo mejor les sale alguna duda acerca de los niveles del alma, pero no es el momento de crear un Nefesh. Es el estado más básico del alma. Incluso el Nefesh se divide en varias secciones. Y cuando nosotros dormimos, todas las partes de nuestra alma salen de nosotros y solamente nos queda un mínimo porcentaje del Nefesh, que es el que mantiene todos los signos vitales del cuerpo. ¿Para qué? Para que el alma vaya a cargarse a la luz que responde, pero también va a pasar el lugar de las pesas y las medidas. ¿Sí? Así que, pues dice, me haréis un templo y habitaré en ellos. Para preparar ese Mishkan hay que sentar las bases, que es lo que estamos estudiando ahora, para que la oración llegue al Creador.
Esta explicación va a decir, bueno, le estamos dando muchas vueltas y no llegamos a la oración. Claro, pero es importante tener conciencia de esto para que cuando ya entremos, pues ya lo veamos con mucha más objetividad y entendimiento. Dice que la oración con Kavaná se hace en dos sentidos, a la vertical y a la horizontal. ¿Cómo es a la vertical? ¿Y cómo sería a la horizontal? Bueno, a la vertical es el ser humano con Dios. Es decir, enviamos nuestra oración a través de los mensajeros. Los mensajeros son, pues obviamente, los ángeles. Los ángeles que son los encargados de llevar la oración hacia los seres superiores. ¿Y cuál será a la horizontal? Humano con humano. Normalmente todo el mundo hacemos la oración a la vertical, pero también es a la horizontal, es decir, hay que lograr algo uno para el otro. Se tiene que pedir para el otro. ¿Cómo es la oración a la horizontal? Como decimos, no podemos orar solamente para nosotros. Las leyes de la Torah nos dicen, si pides lo que tú necesitas para otro, Dios te sirve a ti primero y luego al otro. ¿Ya entendimos esto? Ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Simplemente es para eso. Y claro, para nosotros poder recibir tenemos que ampliar nuestro recipiente, es decir, nuestra vasija. Pedir para el mundo entero, entonces nos llegará más abundancia para mí y como consecuencia de ello. Pues entonces, si pedimos poquito, pues poquito nos llega. Pero si pedimos mucho, pues mucho nos tiene que llegar. Ampliar la vasija. No es lo mismo tomar agua en un vaso a tener tinajas completas para que nos caigan agua. Bien, perdón por la paradoja, digo la metáfora. Bueno, ahora, se decía que en el templo se hacían oraciones, ¿recuerdan? Que se hacían sacrificios. Dice que la oración suple a los sacrificios en el templo. ¿Qué eran los sacrificios en el templo? Si nosotros leemos literalmente, es decir, la parte básica o literal, exacto, se dice de la Biblia, del Antiguo Testamento, de los libros del Pentateuco, del Humash, pues nos vamos a dar cuenta que se sacrificaban animales y que esa sangre se quemaba y se rociaba de rojo y que cuando se quemaba se convertía en blanco. Entonces, se habla de que se sacrificaban animales. Incluso algunos judíos lo practicaron en ese momento, pero de manera muy mal entendida. Los sacrificios no son matar un animal físico, un toro, una vaca, y bajarle la yugular y rezar la sangre y luego quemarlo y quemar las grasas. Eso no es. El que quiere estudiar la Biblia y lo ve así, pues en sentido literal, pues la verdad es que se va a encontrar en una encrucijada sin ningún sentido. Lo que nos hemos aprendido ya, mediante los estudios del Zohar que hemos tenido ya en tiempos pasados, es que hay que acabar con todas las malas midot, es decir, con todas las malas de carácter, con las malas actitudes de carácter negativo, que es consecuencia de un corazón duro. Y cuando habla de matar al animal, no es matar al animal, sino a todas esas partes animales dentro de nosotros, todas esas situaciones, todas esas características, toda esa personalidad animal que tenemos, y hay que acabarla. Por eso dice que se quemaba la grasa y salía humo blanco. ¿Qué quiere decir? Que se ha convertido el corazón duro en corazón tierno. Es decir, cuando una persona supera una mala midot, saca entre comillas, un humo blanco
que es agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Que ha superado esa situación, esa mala midot, y es lo que se conoce. Bueno, esos eran los sacrificios que suple el templo. Por eso la oración suple a esos sacrificios. No es necesario estar haciendo eso. Un corazón tierno es hospitalario especialmente y crea ese Mishkan móvil, y allí habita el santo bendito es él. Su conciencia es extremadamente misericordiosa, la de él, con nosotros, siempre que le imitemos a él. Por eso se dice que los sacrificios suplen, digo que la oración suple a los sacrificios del templo, y que no solo, sino que es superior a ellos, porque no solo anula los cortocircuitos involuntarios, es decir, los pecados involuntarios, no me gusta la palabra pecado, pero bueno, para entenderlo, esos cortocircuitos involuntarios o fisuras involuntarias, sino que también los hace con los voluntarios. De manera que si en algún momento nosotros le dimos la espalda a Dios y que se crearon esas fisuras, la manera de poderlo reparar es a través de la oración con Kabbalah. Muy bien. Pues no sé si todavía tenga que seguirle, hay más tema, pero bueno, hay algo importante que debemos de saber. ¿Dónde se ora? A decir, ¿dónde voy a orar? El Génesis nos da una pista y nos dice, bueno, ¿cuál es el lugar apropiado para orar? La respuesta dice que Jacob se fue a Harán y allí durmió en una piedra, la piedra de la almohada, como ustedes saben, y la llamó Betel. Y soñó con la conexión con el mundo espiritual. Y vio las puertas del cielo y vio que subían y bajaban ángeles. ¿Recuerdan ese pasaje del Génesis? Entonces, ¿qué quiere decir Harán? ¿Y qué quiere decir Betel? Bueno, hay dos maneras de conectar con el Creador. Vía los sueños, de manera inconsciente. Esto se le da mucho a los personajes bíblicos, como a Joseph, por ejemplo, o bueno, a Jacob, a su padre, que se le revelaron de manera inconsciente sueños. Y la otra consciente es a través de la visión. Cuando Jacob era Jacob, que es talón, él tenía comunicación inconsciente a través de sueños. Pero cuando ya fue llamado Israel, después de haber luchado con el ángel, entonces él ya tuvo visión y la revelación. Es decir, la manera como nosotros podemos conectar en sueños buenos es de manera inconsciente. Y la manera consciente como lo podemos hacer es a través de la meditación y de la oración. Así como los profetas avanzados así lo hacían. Y de hecho los Mekubalim, los Sadikim, es la manera como ellos se hacen. Entonces, Harán es tú ir al templo, a la casa de oración. Si quieres ir al templo, claro. O bien, Betel, es en tu casa, en el lugar de oración y donde estás orando. Y también donde estás recibiendo esta clase. No por mí, digo, sino porque el Creador nos está dando las condiciones para que nosotros estemos comunicados, aunque sea de esta manera virtual, pero también este es Betel. Entonces, es importante que la oración siempre sea en el lugar indicado y que sea completada por la meditación. Bueno, creo que es mucha información por el día de hoy. Nos queda una pregunta y más temas por tratar, pero hay una pregunta que nos podemos plantear. El santo bendito es él. ¿Dios también reza?
Bueno, si quieres saber la respuesta sobre esto, lo vemos en la próxima clase. Aquí lo dejo. Si tienen alguna pregunta que formular, yo con todo gusto trataré de responderla antes de pasar a la meditación. Bueno, yo quisiera preguntar, Salvador, Sí, si los libros del Zohar, los tienes que leer así en orden de uno, del dos, porque yo los tengo, pues algunos nada más, y yo lo abro donde se puede y leo un poquito. sí, bueno, el Zohar tú lo puedes leer donde tú quieras y donde tú lo abras. La enseñanza de la Kabbalah, el Zohar es circular, lo puedes montarte en el momento que tú desees. Está muy bien y bueno, si lo logras comprender, siempre se recomienda primero escanear todo el texto, aunque de momento pues, no lo entiendas, pero tu alma, como tiene el lector, él tiene el escáner, lo entiende perfectamente. Bueno, tratarás de entenderlo, ¿sí? Pues, lo puedes leer de esa manera, pero también lo puedes leer de manera cronológica. Sería muy bueno pues empezar desde el tomo 1, que es la introducción, y toda la parte que empieza desde la primera parte, que es la, cuando Dios se recreaba con las letras, ¿sí? Es decir, desde el origen, pero es antes del origen, obviamente. Si estamos hablando antes y después estamos hablando de puntos de vista humano. El Zohar puedes leer desde el principio hasta final sin mayor problema. Ahora, semana con semana hay energías diferentes. Los grandes cabalistas hicieron un programa de estudio que lo puedes leer de acuerdo, por ejemplo, el día de hoy o esta semana se está emitiendo una energía muy específica. Entonces hay un calendario, pues se los puedo compartir y si no lo pueden bajar de internet. Es el Zohar Scanning, está en inglés, y de ahí pueden sacar la fecha y qué tomo estudiar y qué pasaje para que podamos leer la parte porque es la energía que se está fluyendo. Y esta energía es circular, pero no es una circular donde se cierra, sino que es una circular ascendente. Y está generado este programa de tal manera que culminaría con la venida del Mashiach. Gracias. Para servir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay alguna otra, nos veríamos la próxima semana y vamos a entrar a la meditación. En este momento, pues vamos a dejar compartir la grabación. Les agradezco muchísimo y pueden seguir nuestros videos a través de YouTube en el grupo que se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Gracias y nos vemos la próxima semana.